el enlace estaba en el calendario. Me había olvidado colocar en Classroom, pero vamos a dar por eso unos 2 minutitos para que acaben de unirse sus... ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola. Hola, chicos. Sí, doctora, se ve bien. Listo, gracias por responder. Listo, pasamos al capítulo 11 entonces. En el anterior capítulo hemos visto cómo el DNA se replica, es decir, en palabras simples, cómo se copia, cómo el DNA de una célula llamada célula madre va a dar lugar, mediante, ustedes han visto en biología, la mitosis da lugar a 2 células hijas y se replica y se copia exactamente el mismo DNA. De esa manera se mantiene la información genética de la célula inicial, pues igualita y de la misma manera en las células hijas. Ese es el proceso de la replicación. Hemos visto, ¿verdad?, el dogma de biología molecular, que el DNA dirige su propia replicación. Es decir, el DNA, recuerdan, con las polimerasas 1, 2 y 3, controla no solamente la copia exacta, sino también controla que los nucleótidos que ingresen y sinteticen sean los correctos. Por eso el ADN polimerasa va copiando, va formando la nueva cadena de DNA, pero también controla con su actividad exonucleásica 3', 5'. Entonces, de esa manera la fidelidad de copia es enorme. El error es mínimo, de ahí que las posibilidades de mutación es muy, muy, muy baja. El segundo ácido nucleico, seguimos en el capítulo de ácidos nucleicos, el segundo ácido nucleico es el RNA. Ahora vamos a hablar de este ácido nucleico, el RNA. El RNA es responsable de esto, de la expresión de la información del DNA. Repito, en el anterior capítulo se ha conservado toda la información genética en la replicación en las células hijas. Pero ahora toda esa información como un archivo genético, pues no se queda estático ni queda nada más como un archivo. Tiene que cumplir sus funciones. Y la función principal que tiene es la de sintetizar proteínas. Recuerdan que el capítulo 1 nuevamente, cuáles son las biomoléculas más abundantes, por las abundantes funciones que cumplen, pues son las proteínas. Entonces, vamos a ver cómo se expresa toda esa información del DNA, gracias a quién, diríamos así, a esta molécula, el RNA. Entonces, vamos a repasar un poco, vale la pena para introducir este capítulo. Existen 2 clases de ácidos nucleicos, ¿verdad? El DNA o ácido desoxirribonucleico y el RNA o ácido ribonucleico. Los virus solo tienen o DNA o RNA. Constituyen los ácidos nucleicos las biomoléculas de enorme importancia, y lo que ya les había dicho, determinan lo que es y lo que hace una célula viva. Entre las diversas funciones de los ácidos nucleicos, esto estoy repitiendo un poco del anterior tema, vale la pena como introducción. Entre las funciones de los ácidos nucleicos están, primero, la del DNA, recuerda, el almacenamiento de la información genética. Y no solo eso, también la transmisión de la información genética mediante lo que hemos visto, la replicación. También puede ocurrir fenómenos de recombinación, que ustedes van a ver eso en biología molecular, en la que ciertos organismos intercambian genes, sobre todo esto en bacterias. Y luego está como otra función importante los ácidos nucleicos, cumplida esa función por el RNA, pues es la transcripción del DNA. Y luego no solo es transcribir un mensaje, sino traducir ese mensaje. Estos 2 temas vamos a ver en este capítulo. Desde el punto de vista, ya habíamos dicho, ¿verdad? Vale la pena recalcar nuevamente esto. Desde el punto de vista de su ubicación, los ácidos nucleicos pueden ser DNA nuclear, solo en el núcleo de eucariotas, DNA celular, solo en los procariotas. Recuerden, los procariotas no tienen núcleo. DNA plasmidal, solo en procariotas. Habíamos hablado de que los plásmidos son una especie de virus que parasitan o infectan a las bacterias. Y en muchos casos le transmite resistencia y otros asuntos que van a ver en microbiología. También hay un DNA mitocondrial. Nuestras mitocondrias, sobre todo en las células eucariotas, por eso digo nuestras mitocondrias, tienen un DNA. Incluso hay una historia de que inicialmente el DNA, por ejemplo, materno, es transmitido de generación en generación. Bueno, ustedes van a ver en biología molecular. En las plantitas está el DNA en los cloroplastos y pues el tipo de virus. Y el RNA que nos va a tocar hablar ahora,
pues existen varios tipos según su ubicación. Vamos a ver aquí según su función también. El RNA mensajero presente tanto en procariotas como eucariotas, el RNA ribosomal en ambos tipos de células, asimismo el de transferencia, y el RNA nuclear solo en eucariotas, y también existen virus que son de tipo RNA. Entonces vemos que existe RNA mensajero, ribosomal y RNA de transferencia que vamos a tocar con profundidad en este tema. Diferencia entre DNA y RNA. Recuerdan, el DNA es el portador de la información genética, es el archivo genético. El RNA es el ácido nucleico responsable de garantizar que los genes del DNA se expresen a través de la síntesis de proteínas. Subrayen eso, es lo que vamos a hablar en este capítulo. Entonces, el RNA se responsabiliza o es el que hace posible que los genes que están en el DNA se expresen. ¿Cómo se van a expresar? Sintetizando proteínas. De ahí surge esta subdisciplina multifacética, la biología molecular, que van a ver ustedes en quinto año, y que se basa en este dogma. El DNA dirige su propia replicación, ya hemos visto eso. Sería la replicación, ¿no? Que es la copia del DNA exacta. El DNA también va a dirigir la transcripción de los genes de este DNA. Por ejemplo, si todo el archivo genético está aquí y se debe expresar esta partecita, vamos a ver ahorita, el gen es una parte, una secuencia de nucleótidos que tiene como función sintetizar alguna proteína. Entonces, esa información se va a hacer efectiva gracias a la acción al proceso de la transcripción, que va a dar lugar a la síntesis de un RNA mensajero y que luego van a intervenir varios RNAs, vamos a ver, para traducir ese mensaje, que finalmente se va a efectivizar en la síntesis de una proteína. Ya habíamos visto, ¿verdad?, algunas diferencias importantes que nos van a ayudar cuando veamos el proceso de la transcripción. El ácido ribonucleico, doble hélice, voy a decir rápido, esto ya hemos visto, chicos, el azúcar es la desoxirribosa, sus bases nitrogenadas entre las purinas están adenina y guanina, y pirimidinas, timina y citosina. El ácido ribonucleico es una sola cadena. Vamos a ver por qué es una sola cadena, porque va a copiar solo una parte de la doble hélice del DNA. El azúcar es la ribosa y las bases nitrogenadas, las purinas, son las mismas, adenina y guanina, pero las pirimidinas varían. En lugar de timina está el uracilo. Entonces vamos a ver que vamos a usar ribonucleósidos de uracilo. Expresión de la información del DNA. ¿Cómo se expresa el DNA? Hemos dicho, ¿verdad?, que el DNA dirige su propia replicación, pero también dirige la transcripción de una de sus partes. Esa partecita se denomina gen. Si consideramos esta estructura de aquí, podríamos decir esto, claro que aquí estoy simbolizando muy chiquitito, ¿no? En realidad sería una cadena larga. Recuerdan que el DNA puede tener hasta millones de pares de bases, ¿verdad? 3.000 millones de pares de bases, por ejemplo, en la célula eucariota. Entonces, una parte del DNA es el gen. Recordemos lo que ustedes han visto en biología. ¿Qué es el gen? A ver, vamos a ver acá. Esperen un cachito. Vamos a volver, quiero explicarles algo. Ya, este es un cromosoma, ¿verdad? Tenemos el cromosoma. En el cromosoma hemos visto en el anterior capítulo, está súper enrollado el DNA. Si estiráramos y empezáramos a desenrollar el DNA, fíjense, y va a ir visualizándose poco a poco cómo estos son los nucleosomas que estabilizan a la estructura del DNA. Y ahora vemos la estructura del DNA, pues una fracción del DNA que puede ser formada por miles de bases nitrogenadas es lo que denominamos gen.
Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo esta fracción, este pedacito, este pedacito de gen, este pedacito de DNA que tiene que expresarse porque está expresando una proteína. Entonces, esto es lo que se va a replicar, esta partecita. Y esta parte, para que esto se replique, se me fue mi internet. Bueno, para que esa parte se replique, pues vamos a ver todo ese procedimiento ahora. Entonces, recordando que era un gen, hemos recordado que es un gen, y nuevamente repitamos, porque lo que vamos a ver ahora es cómo se expresa un gen, desde el punto de vista bioquímico, no solamente biológico. Esto ha aumentado, chicos, pueden sacarle foto. Un gen es una región de ADN que controla una característica hereditaria y corresponde generalmente a una proteína o a un RNA. Existen genes que pueden expresar una o varias proteínas. Eso se llama genes monocistrónicos, subrayen. Estos genes monocistrónicos que pueden expresar, un solo gen puede expresar una o varias proteínas, solo están presentes en las bacterias, solo están presentes en las células superiores, células eucariotas. Pueden expresar, los monocistrónicos solo expresan una proteína. Y existen los genes policistrónicos, solo presentes en bacterias, que pueden sintetizar varias proteínas. Repito, las células eucariotas, entre ellos nosotros y animales superiores, tenemos genes que expresan solo una proteína. Hay un gen para cada proteína. Y las bacterias pueden tener genes que pueden expresar para varias proteínas. Para que un gen pueda producir una proteína, en consecuencia, es necesario que se produzca primero o se sintetice un RNA mensajero. Y luego, por eso se llama mensajero. El mensajero está llevando la transcripción de una información del DNA. Esa información tiene que ser traducida mediante el uso del código genético. Esto estoy diciendo de manera muy, muy abreviada. Nosotros vamos a ver los pasos en este tema. La expresión de la información del DNA incluye dos pasos. La transcripción, primero, ¿no? Se hace una copia del RNA, una copia de RNA que codifica proteínas, proceso llamado transcripción. Se sintetiza así un RNA. Recuerden que el RNA es de una sola cadena. Este RNA que va a copiar una partecita del DNA se denomina RNA mensajero. Se considera como una copia complementaria de la información de una de las cadenas del DNA. El segundo paso, hablando primero muy abreviadamente, sería la traducción del mensaje que está llevando este RNA. La información del RNA mensajero se va a traducir, proceso llamado traducción, para sintetizar proteínas que cumplan alguna función. ¿Quién cataliza estos procesos? Pues digamos, una excepción cuando habíamos visto en enzimología, ¿verdad? Dijimos que toda enzima es una proteína. Pues también el RNA se considera como una enzima, porque el RNA, vamos a ver en el proceso, cataliza toda y hasta regula la traducción del mensaje. Por eso también se le llama ribosima. Para facilitar la traducción, no solo se forma un RNA mensajero. Para facilitar la traducción, existen otros tipos de moléculas de RNA. Vamos a ver. Tipos de RNA. El RNA mensajero, que se abrevia o se simboliza o se abrevia como mRNA, mensajero, ¿no? Es el molde para la síntesis de proteínas o el molde para la traducción. Recuerden que esto se ha sintetizado a partir de una de las cadenas del DNA. El RNA es una clase heterogénea. Habrá tantos RNA mensajeros como genes tengan que expresarse. Nada más esto, su longitud, para tener una idea, en Escherichia coli es de 1.2 kilobases, es decir, 1200 bases. Tiene esa longitud un RNA mensajero, porque está llevando el código para sintetizar las proteínas. Recuerden que las proteínas
Pueden tener por encima de 50 hasta 200 y en algún caso hasta 1000 aminoácidos, ¿no? El RNA de transferencia es el otro tipo de RNA que se simboliza o se indica como T con la T minúscula, que también es M minúscula, que transporta los aminoácidos en forma activada hasta el ribosoma para que se vayan formando enlaces peptídicos. El RNA de transferencia es más pequeñito, solo tiene 75 nucleótidos. Aquí tendría 1200 por la información que está llevando. Para que no sea tan abstracto, el RNA, vamos a ver todo con detalle, pero el RNA mensajero que primero saca, por eso se dice, hay la transcripción, copia todo el mensaje del DNA en forma de nucleótidos y lleva el mensaje hasta los ribosomas. En los ribosomas, alguien tiene que ayudarle para que le ponga los aminoácidos. Recuerden de que están formadas las proteínas de la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Entonces, quien va a transportar esos aminoácidos es el RNA de transferencia. Por eso dice transporta los aminoácidos en forma activada, vamos a ver, como aminoacil, para que se vayan formando los enlaces peptídicos. Y es más pequeñito porque obviamente cada RNA transportará un aminoácido. Y tenemos el otro grupo de RNA, el RNA ribosómico. Como su nombre indica, ¿dónde estaría este RNA? Pues en los ribosomas. Es el componente principal de los ribosomas. Este RNA ribosómico, vamos a ver, tiene una estructura específica, vamos a ver a nivel molecular, resulta ser el verdadero catalizador de la síntesis de proteínas. ¿Dónde están los ribosomas para que no sea tan abstracto? Les he puesto aquí este dibujo, retículo, están en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Recuerdan biología? ¿Dónde se sintetizan proteínas? En los ribosomas. ¿Pero a qué nivel? A nivel del retículo endoplasmático rugoso. Este es el retículo, una parte del retículo endoplasmático rugoso. Y si ampliamos estas esferitas que vemos aquí, veríamos así. Este es el retículo endoplasmático y cada uno de estos están conectados, bueno, aparentemente conectados, estarían sintetizando proteínas. Estos redonditos serían los ribosomas. El RNA ribosómico, en realidad el RNA ribosómico está en los ribosomas, que no solo tiene RNA ribosómico, también tiene proteínas, ¿no? Pero aquí estaría el RNA ribosómico. En cuanto a la cantidad, más o menos para tener una idea, el RNA ribosómico es el más abundante de todos los RNAs. Fíjense aquí, ¿no? Cada puntito es RNA ribosómico, son ribosomas, diré. Dentro de los ribosomas está el RNA ribosomal y corresponde más o menos a un 80%. El RNA de transferencia, ¿recuerdan qué es el de transferencia? Va a ser el que va a llevar, como quien dice, es el que va a cargar un aminoácido para que vaya uniéndose en la biosíntesis de proteínas. Y el RNA mensajero es el 5% de la composición, porque solamente habrá un RNA mensajero cuando haya la orden de que se sintetice una proteína. En cambio, los ribosomas están siempre en la célula, prestos o listos para cuando tenga que ocurrir biosíntesis de proteínas. ¿Cómo es la síntesis del RNA? Vamos a hacer esto, chicos, solo hasta una parte, no conviene que yo lo corte. Mañana tenemos 2 horas, vamos a completar todo el proceso para que se entienda mejor. Veamos hasta cierta parte. Síntesis del RNA. La síntesis del RNA consta de 3 etapas, una iniciación, una elongación y una terminación. La síntesis del RNA a partir siempre de un DNA molde, recuerdan que este DNA molde es una parte del DNA, que sería un gen, se denomina transcripción. Está catalizada por una enzima denominada RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa cataliza todo, desde la iniciación hasta la elongación de las cadenas de RNA. ¿Por qué se llama transcripción? El anterior era la síntesis de DNA, recuerdan, es la replicación. Cuando hablamos desde un punto de vista, digamos, del lenguaje, réplica significa copia exacta. Eso es lo que sucede cuando se sintetiza el DNA, ¿recuerdan? Repito, es la copia exacta de la célula madre. Aparecen 2 DNAs idénticos. En cambio, transcripción, recuerden, se transcribe un texto. ¿Será que lo van a copiar idéntico? Pues no, pero es una copia, pero no es idéntico. En la transcripción no es idéntico, solo saca el informe de la orden del gen.
Diferencias por eso entre RNA polimerasa y DNA polimerasa. Esto es importante. Recuerdan, la DNA polimerasa, recuerdan, no podía empezar la replicación. Tenía que haber un cebador, que era una primasa que se lo sintetiza un oligonucleótido de unos 5 nucleótidos, y recién a partir de ese oligonucleótido empezaba a sintetizar el DNA. Entonces, la RNA polimerasa, sin embargo, no requiere de un iniciador. Se puede autoiniciar. La RNA polimerasa carece a su vez de la capacidad nucleácida que tiene la DNA polimerasa para cortar nucleótidos mal emparejados. Recuerdan que la DNA polimerasa cataliza la síntesis de la nueva cadena de DNA, pero si ha ocurrido el ingreso de manera equivocada de un nucleótido, se da la vuelta, les había dicho, recuerdan esa diapositiva, y elimina el nucleótido mal emparejado y coloca el nucleótido correspondiente. Pues la RNA polimerasa carece de esa capacidad nucleásica. Es decir, no es tan exacta como la DNA polimerasa. Una ventaja es que la RNA polimerasa no necesita de un iniciador. Esto puede iniciar solito. ¿Qué se necesita para la síntesis? Vamos a avanzar hasta cierta parte. ¿Qué necesitamos para sintetizar un RNA? Este es el DNA, ¿verdad? Imaginemos que esta zona es el gen que tiene que expresarse. Tiene que expresarse, la célula necesita esa proteína. ¿Recuerdan qué cosa es lo que, digamos, la secuencia de una proteína está condicionada, habíamos dicho tantas veces, genéticamente? Pues esta es esa condición genética que vamos a ver. Si este fuera un gen, entonces este gen tiene que expresarse. ¿Cómo se va a expresar? Sintetizando una proteína. Entonces, ¿qué se necesita para la síntesis del RNA mensajero, que sería el inicio? Un molde. El molde es el DNA de doble hebra. Necesitamos precursores activados. Recuerden que el molde no es que todito el DNA se va a copiar. Se va a copiar una zona, que sería el gen, lo que hemos visto en el video. Solo una partecita se va a copiar. Para que necesitamos un molde de DNA entonces. Necesitamos precursores activados, que son los ribonucleósidos trifosfato, que van a ir ingresando. Por ejemplo, este U que ven aquí sería uridin trifosfato. Esta G sería guanosin trifosfato. Esta C sería, fíjense mi cursor, citidin trifosfato y así. Entonces diré, adenosin trifosfato, guanosin trifosfato, citidin trifosfato, uridin trifosfato. Se necesita, obviamente, la enzima, la RNA polimerasa. Y un catalizador, un cofactor de la RNA polimerasa es un ion metálico divalente, generalmente magnesio o manganeso. Entonces, para sintetizar necesita todo esto. De un modo general, la síntesis del RNA se asemeja a la del DNA. ¿En qué sentido? ¿Recuerdan la síntesis? Perdón. La síntesis del DNA siempre es en sentido 5', 3'. Recuerden que estas dos cadenas son antiparalelas. Entonces, fíjense, estamos copiando, esta parte sería 5' va hacia, fíjense mi cursor, hacia 3'. La dirección va a ser siempre en sentido, fíjense mi cursor, 5', 3', o sea, está avanzando así. Y a medida que va avanzando en ese sentido, primero leerá a este. La dirección va a ser siempre en sentido, entonces 5', 3'. El mecanismo también de elongación es similar a la de replicación del DNA. Y siempre, recuerden, tiene que abrirse esta estructura del DNA para que la RNA polimerasa actúe. Esa apertura de la ruptura de estos enlaces de puentes de hidrógeno está catalizado por el pirofosfato de alta energía. Recuerden que la síntesis siempre es en sentido 5', 3'. Es decir, si fuera aquí, empieza a copiar aquí,
empieza a copiar aquí y todo lo que va sintetizando se va desprendiendo. Pero está copiando en sentido 5', 3'. El avance es en este sentido. Síntesis del RNA. Vamos a quedar acá, chicos. Esto sugiere que esté con mucho detalle, porque vamos a unir aparte esto, la síntesis del RNA mensajero, que es el producto, con la traducción en la clase de mañana. No conviene cortar. Vamos a quedar aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces, mañana... Doctora, Dime. ¿en qué aula va a ser el examen de práctica, que es el 10 de septiembre? Yo pensé que me hablabas algo del tema. Voy a colocar en el chat, hoy día no he podido comunicar, me parece que hay un curso en la facultad de una española que ha llegado, entonces no la he podido ubicar a la doctora Kadima. Ahora que es mediodía, espero poder comunicarme. Hasta la tarde yo voy a informarles, aparte ella me tiene que decir qué aulas están disponibles, chicos. Eso en el chat va a estar, así para que todos vean. Es a mediodía, ¿verdad? Esperemos que a esa hora haya aula, pero asumo que sí. Entonces, yo les voy a comunicar eso en el chat, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Bueno, si no hay preguntas, mañana continuamos. Ingresen, por favor. Esto sugiere mucho detalle, chicos. Vamos a ir viendo muchos detalles. Entonces, hasta uso del código genético. Entonces, tiene que entrar, por favor, con sus diapositivas a la clase para que sea mucho más efectiva, más productiva la clase. Si no hay preguntas, nos vemos mañana, chicos. Hasta luego.